Buenas, cordial saludo, tutor. Mi nombre es Claret Vargas, soy estudiante de Ingeniería Industrial de sexto semestre. Esta es mi identificación. Y a continuación procederé a explicar algunos conceptos básicos de los dispositivos semiconductores. Bueno, como para entrar un poco en contexto, voy a explicar qué es la señal alterna. Se dice que la señal alterna son señales de corrientes que varían a través del tiempo, pero que en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo y se indica con la letra T. Sus unidades de medidas suelen ser en segundos. Existen dos señales alternas más comúnmente conocidas, que son las de función seno y coseno, llamadas senoidal y cosenoidal. Periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal, de la señal de corriente alterna. Bueno, el periodo se dice que es el tiempo que se vuelve a repetir la forma de onda a partir de un punto de referencia de la señal senoidal. Como consecuencia del periodo, la señal de corriente alterna tiene una frecuencia que se puede calcular como el inverso del periodo e indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. Su unidad de medida son en segundos y está por la fórmula T igual a 1 sobre frecuencia. La frecuencia, en su caso, es el número de ciclos que tiene una onda sinusoidal en la unidad de tiempo de un segundo. Mientras más ciclos se completan en un segundo, más alta será la frecuencia. Se representa con la letra F minúscula y su unidad de medidas es en hertz. Un hertz equivale a un ciclo por segundo, por lo tanto, para una frecuencia de 50 hertz tenemos 50 ciclos en un tiempo de segundo. Su fórmula está por la letra F igual a 1 sobre T, que vendría siendo el periodo. La la fase de una señal alterna, de una corriente alterna, indica la posición relativa de la señal de un ciclo completo. Se mide en grados o radianes y se representa con la letra teta. La fase determina el desplazamiento horizontal de la señal con respecto al punto de referencia. Se puede expresar con un ángulo positivo o negativo, donde 0 grados representa el punto de referencia. Una fase positiva indica un desplazamiento hacia la derecha, mientras que una negativa implica un desplazamiento hacia la izquierda. Amplitud. La amplitud de una de una señal de corriente alterna es el valor máximo de la señal de un ciclo completo. Representa la magnitud de la señal y se mide en voltios o amperios, dependiendo del tipo de señal. La amplitud determina la altura de la señal en relación con el punto de referencia. Una amplitud mayor indica una señal más intensa, mientras que una menor implica una señal menos intensa. Valor medio y eficaz o RMS. Bueno, el valor medio, se dice valor medio de una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente medidos en un cierto intervalo de tiempo. Está por la ecuación valor medio igual a 1 sobre T eh, de la integral de B por T de T. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos, pero en signo contrario se cancelan, por lo que estaría dado por la fórmula B valor medio igual a cero. Valor eficaz o RMS. El valor RMS es el que produce la misma disipación de calor que una corriente continua, de la misma magnitud. En otras palabras, el valor RMS es el valor del voltaje o corriente en la corriente alterna, que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalencia de voltaje o corriente directa. Está por la fórmula valor RMS igual a la raíz de 1 sobre T de la integral de bt a la 2 de t, donde t es el periodo, ft representa la señal ya sea corriente o de voltaje. Para una señal sinusoidal se tiene que y es igual a bp del seno de 2pi ft, que equivale a valor RMS igual a bp sobre raíz de 2. Zona Zener de un diodo. Un diodo
es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso de la corriente que circula en sentido contrario. La zona o región Zener de un diodo es cuando ocurre el polarizado en inversa y la diferencia de potencial en sus terminales es tan grande como para que circule corriente en inversa a través del diodo. Normalmente la corriente inversa es tan pequeña que se puede despreciar, no obstante, si el voltaje de polarización en inversa externo se incrementa a un valor llamado voltaje de ruptura, la corriente inversa se incrementará drásticamente. Está dada por la ecuación PZ igual a BZ por IZ, donde PZ es la potencia del diodo, BZ es el voltaje del diodo y el IZ es corriente que pasa por el diodo. Corriente de fuga inversa. La corriente de fuga inversa es una pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la formación de pares electrohueco debido a la temperatura, admitiéndose que se duplica por cada incremento de 10 grados por segundo. Cuando el diodo está polarizado en inversa, circula esa corriente de fuga de un valor cercano a cero a través del diodo. La corriente extremadamente pequeña que existe con la condición de polarización inversa después de que la corriente de transición se disipa es provocada por los portadores minoritarios en las regiones N y P, como podemos ver en la figura, producidos por pares de electrón huecos generados térmicamente. Estaba por la ecuación I igual a IS más IF, donde IS es la corriente inversa más inversa de saturación más IF es la corriente de fugas. Bueno, aquí damos respuesta a la pregunta problematizadora del estudiante 3, el cual es ¿cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores? Bueno, en física, el estado sólido, la banda de valencia y la banda de conducción son las bandas más cercanas al nivel de Fermi y por lo tanto determinan la conductividad eléctrica del sólido. En aisladores eléctricos y semiconductores, la banda de valencia es el rango más alto de energías de electrones en el que los electrones están normalmente presentes a temperatura cero absoluta. Por ejemplo, un átomo de silicio tiene 14 electrones en el estado fundamental, están dispuestos en la configuración electrónica Ne3S a la 2 por 3p a la 2. De estos cuatro son electrones de valencia, ocupando el orbital 3s y dos en los orbitales 3p. La distinción entre las bandas de valencia y conducción no tiene sentido en los metales porque la conducción se produce en una o más bandas parcialmente rellenas que adquieren las propiedades de las bandas de valencia y conducción. Bueno, eso ha sido todo por la explicación de los conceptos. Mm, Hasta luego.